Hola mis amadas, buenos días, Dios las bendiga en este hermoso viernes. Espero te encuentres bien, llena de la presencia del Señor. Quiero compartirte una palabra que para mí ha sido de mucha bendición. Ministró mi corazón y yo espero en verdad con todo mi ser que ministre tu corazón también. Esta palabra está basada en el Salmo 22. Y vamos a leerlo, el Salmo 22, 1. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí David hizo una descripción sorprendentemente acertada del sufrimiento que nuestro Mesías soportaría cientos de años más tarde. Es obvio que David estaba pasando por una gran prueba, pero en medio de su sufrimiento, al igual que el Mesías que vendría, obtuvo la victoria. Nuestro amado Jesús citó este versículo cuando estaba colgado en la cruz llevando la carga de nuestros pecados. No era una queja, sino una apelación urgente a Dios. Cuando nos desprecian y se burlan de nosotros, nos tratan como si fuéramos menos que humanos, como gusanos. Cuando sintamos el aguijón del rechazo, debemos recordar la victoria que Dios nos promete. El cuidado amoroso de Dios no comienza el día que nacemos ni concluye el día que morimos, sino que va con nosotros desde antes de nacer y nos acompaña por el largo camino de la eternidad. La única ayuda que recibimos en la vida viene de Dios, cuyo cuidado se prolonga más allá de la existencia terrenal. ¿Cómo podemos menospreciar y rechazar semejante amor? El Salmo 22 es el primero de una tremenda trilogía. Desde hace muchos años se ha señalado la relación que existe entre los Salmos 22, 23 y 24. Un teólogo los titula El Salvador, el Pastor y el Soberano. Otro predicador identifica a estos tres salmos con tres símbolos tradicionales de nuestra fe cristiana, que son la cruz, el cayado y la corona. Tanto la corona como la cruz aparecen en el Antiguo Testamento en relación con nuestro Mesías venidero. Para nosotros los cristianos, este salmo está asociado de manera inseparable con la crucifixión de nuestro amado Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de soledad que Jesús pronunció en la cruz, un grito de abandono. El salmista dirige su grito a Dios expresando un sentimiento de rechazo. Dios a veces parece haberse escondido de sus hijos. Su ayuda está muy distante, pero la fe insiste en su súplica a pesar de su aparente indiferencia, a pesar de que a veces no vemos nada en nuestra vida. Dios nunca abandona a sus hijos, a pesar de que todo lo estamos viendo negro, a pesar de que estemos pasando por circunstancias tremendas, de que no vemos respuesta a nuestro clamor. Dios no nos deja de su mano. Dios está ahí, trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestros seres amados. Dice el salmista: pero tú eres santo, estás separado de todo lo imperfecto, eres puro, libre de toda contaminación, radiante de gloria. La santidad de Dios es uno de los principales acentos del Antiguo Testamento. El Dios de la Biblia es un Dios de santo amor. La santidad no es un atributo o cualidad aislado de Dios, forma parte de su naturaleza esencial. Cristo está en la cruz y él grita: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate bien lo que está diciendo Jesús. ¿Quién lo desamparó en la cruz? El Padre. La palabra desamparo también significa abandono, rechazo. Es una palabra muy fuerte. La Biblia dice que Dios no podía mirar a su Hijo. Dios desamparó y abandonó a su único Hijo. La pregunta es, ¿por qué? El Salmo 22 nos da la respuesta.
El versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Mesías en la cruz está clamando, ¿por qué me has desamparado? El versículo 2 y el 4 dicen, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Cristo está diciendo que en toda la historia de Israel, que cuando un hombre justo clamaba a ti, tú lo salvabas, acudías a él. Pero yo, dice Jesús, tu Hijo, tu Mesías, yo clamo desde la cruz, pero me has dejado, me has abandonado. ¿Por qué? Veamos el versículo 3, dice, pero tú eres santo. El versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mas yo soy gusano y no hombre. Dios desamparó a su Hijo en la cruz, porque en la cruz su Hijo Santísimo llegó a ser pecado, la cosa que Dios aborrece y condena. Sin Cristo estábamos separados de Dios. Había una muralla entre Dios y nosotros y éramos abominación para Él. Dice el incrédulo, pues a mí Dios me escucha. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 59:2. Vuestro pecado ha hecho división entre Dios y el hombre, y nuestro pecado, ha provocado que Dios oculte de nosotros su rostro para no vernos, para no oírnos. ¡Qué tremendo! Dios voltea de nosotros su rostro para no vernos. Tu pecado, dice Dios, es abominación para mí. Pero estamos bajo la gracia, dicen. ¿Sí? Con Cristo. Sin Cristo, el ser humano sigue igual, siendo abominación para Dios. Es su Hijo lo que hace la diferencia en nosotros. Por Él es que Dios nos mira diferente, porque ve a su Hijo amado en nosotros, su sangre preciosa clamando, su sangre cubriéndonos. Cristo cerró esa separación que había entre Dios y el hombre producida por nuestro pecado. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar. Desde antes de la creación, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre existieron en una comunión perfecta, en una comunión hermosa. Siempre están de acuerdo en todo, no hay contienda entre ellos. Es una relación preciosa, llena de gozo. Es una comunión perfecta entre ellos. Pero esa comunión perfecta, por primera vez, se destruyó en la cruz, porque el Hijo amado de Dios llevó nuestro pecado y Dios no podía mirar a su Hijo, porque Él llegó a ser pecado, lo que Dios odia. Y Cristo llegó a ser una maldición ante Dios, una abominación de Dios. Para salvarnos, alguien tenía que morir en nuestro lugar como una abominación. Cuando llevó nuestro pecado, su comunión con Dios fue destruida, porque Él llegó a ser pecado y Dios no puede mirar el pecado. El hombre no es el centro del universo, es Cristo el centro del universo. Dios nos salvó, no porque vio algo bueno en nosotros, nos salvó porque Él es amor, por su gracia, por su misericordia. Mira lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Qué significa justificados? Es importante que sepas esto, mi hermana. Muchos dicen que significa que Dios nos ha perdonado. No, yo también así pensaba.
La justificación en las Escrituras es una declaración legal. En el momento en que una persona cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, Dios legalmente lo declara justo delante de Él. Pero si Dios es justo, Dios no puede perdonarnos. ¿Te das cuenta? Si Dios es justo, Él no puede perdonarnos. Alguien tenía que morir. Alguien dijo, yo voy por ellos. Yo me doy por ellos. No porque lo merezcamos, no porque haya visto algo bueno en nosotros. No, lo único que vio fue miseria y pecado. Él lo hizo por amor. A veces creemos que Dios sufre y llora porque la gente lo rechaza. No, mi hermana. Dios no mendiga nuestra atención o nuestro amor. Dios es un Dios perfecto, justo, soberano, poderoso, aún sin nosotros. Aún si todos lo rechazáramos, Él sigue siendo Dios perfecto, justo, soberano. Si nosotros no lo adoráramos, los ángeles lo adoran, los animales lo adoran, la creación lo adora. Dios nos creó con el único propósito de que lo adoráramos, para tener una relación de amor con nosotros. Y esa adoración y esa relación de amor nos llena de un profundo gozo que nos lleva a querer agradarle cada día más. Cristo llevó nuestro pecado. Todo el aborrecimiento y la ira de Dios se fue contra Él, fue dirigido a Él. En el Antiguo Testamento todos los años se mataba un cordero para cubrir los pecados del pueblo, todos los años. Todo el pecado del pueblo caía sobre un inocente cordero. Y cada año se repetía lo mismo porque solamente se cubría el pecado. Cristo es nuestro Cordero perfecto. Él quita, Él no nada más cubre los pecados, Él quita el pecado para siempre de nosotros. Con Cristo ya no somos condenados, toda nuestra culpa cae sobre Él. Y ese cordero lo echaban fuera de las puertas de la ciudad, como apestado, contaminado, no lo podían siquiera tocar. Cristo quedó fuera de la comunión de su Padre amado, como apestado, contaminado por nuestro pecado. Nosotros merecemos pasar nuestra eternidad fuera de la presencia de Dios en el infierno. Y para salvarnos, Él tuvo que morir, dar su vida para que tú y yo tuviéramos una vida eterna con Dios en su presencia. ¿Y qué pasó en la cruz? Escucha esto. Cristo está en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? ¿Y qué dice? Padre, que pase de mí esta copa. Ora 3 veces al Padre por esto. He escuchado pastores que dicen, es que Él no quería ir a la cruz. Él no quería sufrir, Él tenía miedo, Él estaba temblando y sudando de tanto estrés. Mi amada hermana, eso es mentira. Muchos discípulos murieron crucificados después de Cristo. Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque se sentía indigno ser crucificado igual que su Señor. Muchos de ellos fueron a la cruz cantando de gozo porque estaban muriendo por Él. ¿Acaso los discípulos de Cristo tenían más coraje que Cristo mismo? Que los discípulos sufrían latigazos con gozo porque sabían que eran torturados por Él. Pablo fue azotado 3 veces con 39 varazos y a todo lo llamó una leve tribulación pasajera, porque sabía que lo que venía era mayor.
más grande, la gloria que lo esperaba, era todo para él. El poder verlo y decirle, he acabado la buena batalla. Aquí estoy, mi Señor. ¿Puedes creer que los discípulos de Cristo murieron en la cruz cantando himnos? Y el Rey de nuestra salvación estaba en un huerto, escondiéndose, clamando al Padre, ¿no pasar por la crucifixión? No, mi hermana. No. ¿Tú de verdad crees que Cristo tenía miedo de una cruz de clavos? No. Cristo no es ningún ni fue un mártir. Su dolor era por la separación que venía con su Padre, porque su Padre lo iba a ver como abominación. Ese era su dolor. Él no fue ningún cobarde. A él no lo mandaron a fuerza. Él vino a dar su vida con gozo, con alegría, por amor. Nadie lo obligó. Su dolor era por lo que venía con su Padre. Cristo no tenía miedo a los romanos, ni de la corona, ni de los clavos. Él sabía que en la cruz Él iba a llevar nuestro pecado y eso lo llevaría a estar separado de la presencia de su amado Padre. Él sabía que todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debemos sufrir por la eternidad en el infierno, Él lo iba a sufrir. Sobre Él iba a caer esa ira. Dice la Biblia, mas quiso quebrantarlo Jehová. Alguien tenía que morir aplastado, quebrantado, bajo la ira de Dios, porque Dios es justo y Él no podía perdonarnos, porque su justicia es un atributo de Dios. Ahí estaba el Evangelio, ahí estaba precisamente el poder de la cruz. Cristo es el Evangelio. En la cruz Dios quebrantó, derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti y a mí de su ira. ¿Te das cuenta lo grande de esto? Dice la gente, la Biblia es un libro cualquiera. No, mi hermano, no es un libro cualquiera. Es un libro que nos habla de quién es Cristo y lo que hizo, de una obra redentora, de un amor inexplicable. La historia de Abraham e Isaac seguramente la has escuchado muchas veces, pero ¿la has entendido? Abraham iba a matar a su único hijo, lo iba a sacrificar. Él tenía el cuchillo en su mano. Y cuando estaba a punto de matarlo, Dios lo detiene. Y podríamos decir, la historia terminó feliz. No. Esa fue la introducción nada más. Porque miles de años después, Dios agarró el cuchillo, sostuvo la cabeza de su hijo y lo mató. Cristo no murió siendo un mártir. No somos salvos por obras, no somos salvos por ser buenos, no somos salvos porque profesamos una religión, no. Somos salvos porque Cristo murió por ti y un día decidiste escuchar el mensaje de salvación y reaccionaste a ese grande amor que te llevó al quebranto y arrepentirte de tus pecados. Y lo hiciste tu Señor, tu Salvador, tu vida entera. Por eso somos salvos. La ira que era para nosotros cayó sobre Él. Y cada vez que nos revolcamos en nuestro pecado, volvemos a ponerlo en una cruz. Menospreciamos
el pago que Él hizo por nosotros. Le estamos diciendo, mira, lo que hiciste no me importa, no me interesa. Jesús dio su vida por ti y no lo volverá a hacer de nuevo. Cuando venga de nuevo, ya no vendrá como siervo, ya no vendrá a lavar pies, vendrá como juez, a juzgar el pecado de la humanidad, a juzgar toda la maldad. Si eres cristiano, afírmate en el Señor. Deja de pecar, congrégate, lee la palabra, ten comunión con Dios, vive en santidad. Y si aún no eres cristiano, ahora ya sabes que estás separado de Dios. Pero en Cristo hay esperanza. Ahora ya sabes que tienes en tus manos la decisión de cambiar tu destino. Hace días platicaba con mi hijo sobre esto y me decía, ¿así de fácil, mamá? ¿Así de fácil Dios nos da una salvación tan grande? ¿Así de fácil vamos al cielo, a una vida eterna con Él? Y yo le dije, sí, así de fácil. No tienes que hacer ya nada. Cristo ya lo hizo todo por ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y ponerte a cuentas con Dios. Dice Isaías 1:18, venid, ven y ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados son rojos, yo los voy a hacer blancos como la lana. Yo puedo perdonarte, restaurarte, sanarte, hacerte una nueva criatura. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Él murió para que tú tuvieras una oportunidad de ir al cielo, a su presencia. La gente se jacta y me dice, no, pues yo voy al pozo y ahí se acaba todo. No, ahí no se acaba todo. Nuestra alma es eterna. Y ella tiene que ir a algún lado, a algún lugar, a pasar la eternidad. Y tú decides dónde pasar esa eternidad. En la presencia de Dios o separada eternamente de Él en un infierno. Acéptalo en tu corazón. Y lo que sigue, Él caminará contigo en cada paso, en cada situación, en cada aflicción, en cada proceso, en cada tormenta. El Espíritu Santo nunca te dejará de su mano y su amor te acompañará por siempre. Esto le dije a mi hijo y esto te lo digo a ti también. Que Dios te bendiga, mi amada hermana.